¿Qué beneficio tenemos? Reunir en su presencia, adorar, dar la gloria a Él con nuestra obediencia en el diezmo y recibir de su comida espiritual, su luz para nuestras vidas. Amén. Nuestra visión viene de Hebreos 11. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Queremos ver en Hebreos, porque nosotros tenemos un propósito. Esta iglesia específica tiene un propósito preciso, específico de Dios. Hebreos 11, verso 3. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, el universo fue constituido, enmarcado por la palabra de Dios. La palabra es nuestra herramienta para este propósito. Y el objetivo es edificar o estructurar, construir la fe, la vida de la gente en lo que dice la palabra, la fe en Dios. Dios dio a nuestro Pastor Felipe, como su misión, su asignación, que usted necesita construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios, estructurar sus vidas con la palabra de Dios. En el momento en el cual Dios nos dio este propósito, nosotros necesitábamos cada cosa en nuestras vidas. Una vida estable, un trabajo bueno, cada cosa. Pero Dios, por medio del enseñar a nosotros cómo establecer nuestras vidas en la palabra, con la palabra de Dios, usando la palabra para establecer nuestro matrimonio, usando la palabra para establecer nuestra familia en la palabra de Dios, nuestras finanzas, cada aspecto. Nosotros, por el uso de estos conceptos de fe, nosotros recibimos el conocimiento y también la responsabilidad de compartir este conocimiento con otra gente, con la gente en el reino de Dios, cómo aplicar la palabra. Y los conceptos de fe, yo tenía una idea cómo caminar con Dios por medio de mi salvación, por medio de mi libertad de la vida de crimen, la vida de drogas. Esta fue la entrada, pero cuando Dios me enseñó los conceptos de cómo aplicar su palabra para establecer mi vida, edificar mi matrimonio,
tener una vida de la palabra, que este dibujo que tenemos en las páginas de la Biblia es la realidad para nosotros. Es posible aplicar la palabra a nuestras vidas y tener los resultados de la palabra. Entonces, estos conceptos de fe me cambió. Me cambió. Y qué privilegio cuando el Señor me dio una instrucción específica. Construir la fe de la gente hispana. Él me dijo, sea bilingüe. Y en inglés tenemos un juego con los niños. Este es la iglesia, este es the steeple. Here's the church, here's the steeple. Abre y es la gente. ¿Está en español tú? ¿Tiene en español? No. Okay, so in English, here's the church. Aquí es la iglesia. Aquí es the steeple. La cima. Abre las puertas y está la gente. Aquí es la gente. Pero él me dijo, sea bilingüe. Y en mi visión fue una mano hispana y una mano en inglés. Sea bilingüe en su ministerio. Específicamente, él me dijo, enseña los conceptos de fe que usted ha recibido de Charles Capps y Kenneth Hagin a la gente hispana en el cuerpo de Cristo. Entonces, qué privilegio, porque estos conceptos me ha cambiado. Mi vida entera es una vida construida con la palabra, porque lo que usted puede ver no es mi trabajo, es la obra de la palabra de Dios en mi vida. Esta es la razón que cuando usted puede ver mi testimonio en las páginas de Escapando del Infierno, usted puede decir, wow, no puedo imaginar que la mujer en esta historia es usted. Mucha gente me dice Es imposible imaginar que esa mujer es la misma mujer, pero soy la mujer que la palabra ha construido. Amén. Es por medio de la palabra y por medio de la aplicación de estos conceptos de fe. Entonces, en esta iglesia vamos a enfocar en estos conceptos más que otras cosas y también vamos a usar los conceptos en cada aplicación de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Es nuestra misión, es nuestra asignación, es lo que Dios nos ha dado como este es el propósito de constructores de fe. Nosotros hoy en día vamos a enfocar en cómo creer con el corazón. Y usamos en cada parte, cada aspecto de nuestras vidas. Entonces necesitamos desarrollar a nosotros en las aplicaciones de estos conceptos. Queremos empezar en Romanos 10. Romanos 10, 8. Dice, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Dice, con el corazón se cree para justicia, para obtener o acceder la justicia que usted es. Porque justicia no es algo que tenemos, es algo que somos en Cristo Jesús. Somos hechos la justicia de Dios en Él. Pero para acceder la manifestación o la aplicación o tener en manifestación en nuestras vidas los elementos de esta realidad, la justicia que somos, tenemos que creer. ¿Nos pertenece? También a la persona que ha recibido a Cristo como su Señor, su Salvador. Pero esa persona no sabe, esa persona no entiende su posición en Cristo, la libertad, la redención. Esa persona no puede acceder a esta libertad. ¿Por qué? Con la fe traemos en manifestación lo que nos pertenece. Le pertenece a esta persona, pero no está funcionando en su vida. Y usted y yo, nosotros sabemos la gente que aman a Cristo, pero no están caminando en la victoria que le pertenece. ¿Por qué? No sabemos. No tenemos la información, la revelación de la palabra que va a producir una confianza, una certeza, una seguridad en la redención, la libertad, la victoria. Es importante edificar nuestra fe. No es una cosa temporal. La edificación de tu fe es algo eterno. Va a afectar su vida temporal, pero también va a afectar su vida por la eternidad. Usted en el futuro, siglos y siglos y siglos en el futuro, usted va a recordar, gloria al Señor por la palabra que me ha dado la revelación de fe. Porque nuestra eternidad, nuestro destino en Dios, vamos a recibir cosas por la eternidad, luz, entendimiento, revelaciones, cosas eternas, por medio de fe que usted está recibiendo, desarrollando en este tiempo. Va a continuar en su efecto. En este verso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Salvación habla de nuestra redención. Esta palabra en el idioma original es una palabra muy grande, significa preservación, significa liberación, significa restauración, una vida completa, una vida en la paz de Dios. Habla de nuestra salvación del pecado, también nuestra vida entera en la paz de Dios. Entonces, salvación con el creer del corazón y la declaración o la confesión de la boca
es la manera, tenemos que creer y tenemos que decir para acceder o traer en manifestación esta salvación, este rescate que nos pertenece. Para aceptar a Cristo, está usando nuestro nacimiento de nuevo aquí en este ejemplo. Dice, tenemos que creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Una cosa específica, tenemos que creer que la muerte no tiene nuestro Señor, pero Dios ha levantado a Él. Él es libre. ¿Por qué? Por medio de nuestra fe en la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos resurrección de la muerte espiritual a la vida eterna en Dios. Por medio de fe en una cosa específica. Dios lo levantó a Cristo de entre los muertos. Pero también yo tengo que decir algo. Tengo que decir con mi boca, Jesús es el Señor. Yo acepto Cristo como mi Señor, mi Salvador. Yo acepto, yo recibo a Él. Amén. Y esta declaración es la autorización. Es como firmar. Y cuando alguien trae un paquete y usted tiene que firmar para probar la evidencia que usted ha recibido este paquete, ¿sí? En la misma manera, con mi boca estoy recibiendo, autorizando. Cristo es mi Señor. Yo acepto a Cristo. Entonces, tengo la fe en el corazón y estoy usando mi boca para firmar mi fe, evidencia. ¿Cuál es la evidencia que tengo fe? Estoy diciendo algo. Estoy diciendo en línea con lo que creo. Aleluya. Fe es del corazón. La condición del corazón importa. Esta es la razón que Cristo en muchas enseñanzas nos dijo, no se afanen. ¿Por qué? Porque la condición de su corazón importa. Y la preocupación en el corazón va a afectar la cosecha de la palabra en el corazón. Entonces usted tiene que guardar su corazón, tiene que proteger su corazón, proteger de la ansiedad, de las frustraciones, de la preocupación, las cosas que vienen para destruir la palabra, la cosecha de la palabra en el corazón, porque la condición del corazón importa, porque con el corazón se cree. Para creer, tengo que guardar la condición de mi corazón. Aleluya. Y tengo que depositar la palabra en el corazón. No es una cosa automática porque tengo una Biblia. Tengo muchas Biblias, muchas traducciones, pero la posesión de la Biblia no va a cambiar la situación si la Biblia no está en el corazón. Es la Biblia en el corazón, la verdad en su corazón que va a cambiar la situación. Es importante tener la Biblia, pero es más importante leer la Biblia. Amén. ¿Por qué? Tenemos que depositar. Usted no puede depositar la Biblia en mi corazón. Yo tengo que depositar.
la palabra de Dios en mi corazón. Usted puede depositar la palabra en su corazón, pero yo no puedo depositar. Como su pastora, sí, estoy en este momento depositando, pero usted tiene una parte con su atención, con sus ojos, sus oídos, y usted está recibiendo. Amén. Pero para nuestra vida de fe, tenemos que tomar la responsabilidad de depositar la palabra diariamente en el corazón, porque aquí en Romanos 17, sí, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra de Cristo dice una traducción, la palabra de Dios, la fe es por el oír. Una traducción dice la fe viene por el oír. El oír es una manera de depositar en el corazón. Cuando vemos en Proverbios 4, tenemos esta instrucción, guardar el corazón en 4:20 de Proverbios. Dice, hijo mío, pon atención a mis palabras, esté atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos. Dos maneras de depositar, los ojos, los oídos. Guárdalos en medio de tu corazón. Entonces, el objetivo es poner la palabra en el corazón, por el oír, por el leer. El objetivo es tener un corazón lleno. Es importante, porque de la abundancia del corazón, Cristo explicó en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Para tener fe en la palabra, las palabras que nosotros hablamos, para tener fe, tenemos que tener fe en el corazón. Fe en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando una persona tiene un problema en su corazón, en abundancia, por medio de la meditación en el problema, por medio de su enfoque día y noche en el problema en la mañana, el problema en mediodía, el problema en la noche, el problema es muy grande en mi vida, de la abundancia de su corazón. Esta persona va a declarar y tener más del problema. Esa es la razón que necesitamos guardar, proteger el corazón. Yo tengo protección en la entrada de mi casa. ¿Usted tiene protección en su vehículo? ¿Sí? En nuestros teléfonos o iPads, nosotros tenemos una manera guardar nuestros electrónicos, ¿sí? Pero dice, guárdalos sobre cada cosa, en 23, sobre toda cosa guardada. La cosa más importante proteger, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón de él emana la vida. La vida de la palabra es la vida que va a cambiar su vida natural. La vida de la palabra en el corazón tiene que
estar aplicada, tiene que ser aplicada por medio de fe. Esta declaración, el creer, la declaración es la manera de aplicar nuestra fe. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Del corazón, no de la mente, no de su cuerpo físico, del corazón, la parte espiritual, la parte de su ser espiritual, de esta parte, mana la vida. Entonces, la estabilidad de su matrimonio viene del corazón. La estabilidad de sus finanzas viene de la palabra en el corazón. Este es el método que Dios ha escogido. Y Cristo explicó en sus enseñanzas. Vamos a leer algunas cosas que Cristo dijo. Por ejemplo, en Mateo 9, 29. Conforme a la fe, yo quiero leerlo todo. Mateo 9, 29. Tengo una parte del versículo. Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Los dos ciegos, ellos quieren recibir su vista. Cristo, con una pregunta, él dijo en 28, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, Cristo respondió, conforme a la fe de ustedes. Y Cristo nunca cambia. Él es el mismo. Amén. Y hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero está conforme a la fe de nosotros. Tenemos que establecernos en la palabra de Dios para tener la confianza, porque una manera de escribir fe en manifestación es certeza. Dice Hebreos, la fe es la certeza, la seguridad, una confianza. Y esta confianza, entonces Cristo, con esta pregunta, ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Por qué? La fe de los ciegos tenían una parte en el recibir de su manifestación, la manifestación de su milagro. Para recibir, ellos tenían que creer. En la misma manera que para aceptar a Cristo, para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, teníamos que creer que Dios lo levantó de los muertos. Teníamos que creer que Cristo ha pagado el precio para nuestra salvación. Cristo con su muerte, su sangre. Yo tengo fe en lo que la sangre ha hecho. Tengo fe en lo que su muerte ha hecho. Tengo fe. Y esta fe viene por medio de un testimonio, una declaración, una predicación. Yo estaba en un capillo de un hospital. Mi esposo primero estaba actualmente, naturalmente, él no tenía vida. Las maquinaciones estaban dando sus pulmones, sus acciones, pero después del remover de estas máquinas, él murió. Entonces, nosotros estábamos en el hospital
y un predicador de la iglesia de su abuela vino al hospital para explicarme. Dios murió en mi lugar. Yo tenía 23 años y fue la primera vez que entendí, Dios murió para mí. Yo tenía una idea de religión, de Cristo y Dios como una religión para la gente perfecta, pero en mi situación, Dios no quería tener una parte de mi vida, pero en este momento no fue un servicio, fue una conversación. Este hombre con su Biblia en el en la capilla del hospital, él explicó el plan de salvación en una manera simple, una manera sencilla para entender, y una gota de luz, una poquito parte de la luz, una esperanza. Si Dios quiere ayudarme, necesito su ayuda. Necesito su ayuda. Y yo oré con él, no en una manera aceptar a Cristo con el conocimiento de esta oración, pero en mi corazón fue, si Dios quiere ayudarme, necesito la ayuda, porque mi vida entera es horrible. Y esta oración fue una abierta al poder de Dios salvarme. Aleluya. Pero vino, esta esperanza vino con la explicación de la palabra de Dios, que Cristo murió en mi lugar, que Cristo vino Él fue el Hijo de Dios, pero Él vino a este mundo para hacer el sacrificio en mi lugar. No fue una revelación grande de los detalles que tengo ahora, pero fue suficiente para abrir la puerta a mi corazón. Y con mi corazón yo oré, Padre, por favor ayúdeme. Y esta oración fue la salvación, porque después yo regresé a las drogas y yo morí de una sobredosis, y por medio de esta oración para ayuda, Dios me rescató. Aleluya. Y estoy aquí por la misericordia, pero sin fe en la ayuda de Dios. Yo he tenido cerrado la puerta a la ayuda de Dios, con mis palabras, con mi corazón duro contra las cosas de Dios. No quiero ir a la iglesia. Tenía una invitación en el mismo tiempo cuando mi esposo primero vino a la iglesia con su abuela y él aceptó a Cristo. Yo dije, no voy a ir a la iglesia con palabras malas, a la iglesia con actitud, la iglesia, pero en mi corazón no puedo. Dios me odia. He hates me. Odia. Fue lo que estaba en mi corazón. Dios no, en mi corazón no tenía una idea del amor de Dios,
el perdón disponible en Cristo Jesús, entonces yo he cerrado la puerta de mi corazón a Él. Pero con la predicación en esta capilla, yo recibí la palabra y después yo recibí a Cristo como mi Salvador y mi Redentor. Aleluya. Pero tenemos que entender el cambio que la palabra puede causar, puede afectar. La palabra de Dios es sobrenatural. Es sobrenatural. La palabra no es palabras de hombres, palabras naturales que usamos para comunicar, para dar instrucciones o direcciones. No, la palabra de Dios es sobrenatural. Cristo explicó en Juan 6:63, mis palabras son espíritu, son vida y espíritu. Entonces la palabra de Dios es algo espiritual y cuando yo deposito en mi corazón el espíritu y la vida de la palabra en el corazón, mi corazón va a tener una cosecha diferente que cuando estoy poniendo en mi corazón palabras naturales, palabras vacías de este mundo. Cada palabra de Dios contiene poder. Dios no tiene palabras vacías. Dice en Hebreos 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Contiene el poder de Dios. Es posible con la palabra desconectarle de la carne, la parte carne de su ser y usted puede vivir en la vida espiritual. Aleluya. Con la aplicación de la palabra en su vida. Cristo explicó aquí en esta respuesta a los ciegos, conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Él dijo algo similar en Mateo 8, verso 13, al centurión. Mateo 8, 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Pero note, no es solamente la fe de Cristo, pero Cristo explicó, es la fe del centurión que da la puerta abierta en esta situación. Sin la fe, por ejemplo, de la tsunamita, ella fue una conexión divina. En el Antiguo Testamento tenemos esta historia de la tsunamita y su hijo. Ella ha recibido a él en una manera sobrenatural por medio del honor del hombre, del profeta. Ella recibió el deseo de su corazón, un hijo. Y un día este hijo estaba en el campo con su padre y él regresó a la casa. Oh, mi cabeza, mamá, mi cabeza. Y él murió en sus brazos. Pero ella, con un corazón conectado a la promesa de su paz, ella ponía su hijo en el lugar en el cual ella ha honrado al profeta, en la cama del profeta que ella tenía en su vida. Ella ya tenía en su vida un lugar para honrar a Dios. Amén. Y ella dijo a su esposo, necesito ir para visitar
al profeta. Y él dijo, no es domingo. No es miércoles. ¿Por qué? Ella respondió, paz, shalom. Tengo la paz que viene por medio del ser hecho completo. Una promesa de Dios, un pacto con Dios, con su fe conectada a la promesa, el pacto de Dios. Paz, paz, paz. Su respuesta cuando Gehazi vino y él le preguntó a ella, ¿cómo es la paz de su esposo? ¿Cómo es la paz de usted? ¿Y cómo es la paz de su hijo? Ella respondió, paz. De su palabra, ella del corazón y de la boca, ella tenía una conexión. Y ella recibió su hijo resucitado. Dios resucitó, gracias, resucitó a su hijo. Pero no fue una cosa automática. Note, ella tenía que continuar en esta conexión de fe. En cada conversación con su hijo, con el siervo del profeta y con el profeta, ella tenía la oportunidad de declarar el problema. Mi hijo, él murió, es imposible, ella tenía la oportunidad, pero ella escogió declarar la promesa. Paz. Paz conmigo. Paz. Paz. Y esta palabra en el idioma original es la paz. Es la palabra shalom, que significa la paz que viene por medio del ser hecho completo. Nada está quebrantado y no falta nada. Y la vida de su hijo, ella recibió lo que estaba en su corazón. ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? Te sea hecho. ¿Cómo creíste? Entonces nuestra fe tiene una parte en lo que Dios puede hacer. Él quiere. ¿Por qué? Sabemos que la gracia de Dios está disponible en Cristo Jesús. La gracia es la voluntad de Dios usar sus recursos en nuestro beneficio. Es su deseo dar. Aquí es mi ayuda, aquí es mi sabiduría, aquí es la gracia está disponible en abundancia. No hay límites a la gracia de Dios que está disponible en Cristo Jesús. Pero para acceder, la gracia es la parte de Dios y Él ha hecho su parte. Nuestra parte es fe. Para acceder de la gracia, requiere fe. Y fe es nuestra parte y no es difícil, es muy fácil porque somos creyentes por naturaleza, por medio del nacimiento de nuevo. Tenemos cada aspecto necesario creer. Tenemos corazones con la vida eterna de Dios y lleno con la presencia de Dios sí mismo porque Él mora. El Espíritu Santo mora adentro de su ser espiritual, adentro de su corazón. Entonces nuestro corazón tiene cada cosa para creer profesionalmente. ¿Es una palabra? Ok, profesionalmente. Usted es un creyente en Cristo. Somos creyentes. Es lo que hacemos.
creer. Es nuestra parte. Nuestra parte. Entonces, ¿cómo creíste te se ha hecho? ¿Cómo creíste? Él dijo. Lo que yo creo depende en lo que estoy depositando. Porque para tener fe, la palabra, el oír de la palabra, esta depósita de la palabra, es posible enfocar en cosas específicas de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando una persona está bajo un ataque en su cuerpo físico, esta persona, por ejemplo, cuando él estaba predicando sobre el diezmo, Pastor Eric dijo, esta es en Proverbios, versos que yo uso para obtener salud. Es posible cuando una persona está bajo un ataque en su cuerpo físico, enfocar en 1 Pedro 2:24 que dice, por sus llagas somos sanados. Es posible enfocar en Isaías 53, ciertamente llevó él mis enfermedades, ciertamente sufrió él mis dolores. Y con su enfoque, esta persona puede desarrollar a sí mismo en la verdad que la sanidad es una parte de su redención, es una parte pagada por el castigo sobre su Redentor, a Cristo Jesús. Y con fe, esta persona puede acceder a esta provisión que está disponible en la gracia de Dios. La gracia ha proveído sanidad para el creyente. Sanidad no es algo que tenemos que convencer a Dios darnos. Por favor, por favor, por favor. Por favor, Señor. No. Es su voluntad. Ya. Antes de usted tenía la idea, fue su idea. Es su voluntad. Antes de usted estaba allí en este mundo, Dios estableció su voluntad sanarnos con las llagas en Cristo, en el cuerpo de Cristo, para pagar el precio y poner en nuestro cuento, nuestro banco espiritual. Aquí en esta cuenta de mi banco tengo la provisión espiritual. Es un pacto. Es una promesa. Cuando la Biblia usa la palabra promesa, no está hablando de algo, yo te promete, pero en el futuro. Una promesa de la Biblia habla de algo del pacto que Dios ya ha pagado el precio para establecer esta cosa. Libertad, paz en su mente, redención en su cuerpo, en sus finanzas, libertad de la maldición, libertad de la pobreza, libertad del pecado. Ya está disponible. No tenemos que esperar. Tengo que esperar por la glorificación de mi cuerpo después de esta edad, pero tengo promesas que están disponibles en este momento. Amén. Pero dice, mi fe tiene una parte en el recibir. No está en la parte de Dios solamente. Yo tengo una parte y mi parte es fe. Diga en voz alta, yo tengo una parte
Y mi parte es fe. Ok. Nosotros vamos a tocar en una parte de nuestra fe y es la esperanza. En Hebreos 11, nos da una descripción de fe. Verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Esta es una descripción bíblica de qué es la fe. Fe es la certeza, la confianza, la seguridad de algo específico, las cosas que se esperan. Esperanza es una parte del construir su fe. Esperanza tiene una parte, pero no es la esperanza, la misma esperanza que este mundo tiene, porque este mundo tiene una definición diferente que la Biblia tiene. Nosotros queremos tener la definición de la Biblia, ¿ok? De lo que esperanza es. Y usted y yo hemos usado esta palabra en esta manera. Yo espero que Dios va a ayudarme. Espero, no hay certeza, no hay confianza, es una sonida de desesperación. Yo espero. Y usted puede ver en su faz, su cara, espero, la desesperación en su corazón. Está aparente. Espero. Esta no es la esperanza que la Biblia nos da. Y necesitamos identificar la diferencia. Y tenemos un ejemplo en Abraham. Romanos 4 nos da esta diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza que viene de la Biblia. En Romanos 4. 18. Abraham creyó contra toda esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza porque fe es la certeza de las cosas que se esperan. Él creyó en esperanza contra esperanza. En el idioma original, la palabra esperanza tiene la habilidad de describir una esperanza de las cosas que no quieren tener. En inglés usamos dread para describir la palabra dread, I dread that. ¿Es una palabra similar en español, dread? Ana, you know, is there a similar word, dread? En inglés está hablando de or I dread, it's more like a fear. Miedo. Es una expectativa de la cosa que usted no quiere tener.
Es una expectativa mala. Una expectativa, yo no quiero tener pero posiblemente vamos a tener. Y es una expectativa que funciona en el corazón. Es una expectativa mala. No es una cosa que usted quiere tener, pero yo espero que va a pasar. Yo espero que no es un deseo actualmente, es una expectativa de la cosa peor. Es un temor. Realmente es un temor. Fe y miedo son similares. Son fuerzas similares. La fe es una confianza en lo que Dios ha prometido, una confianza en la ayuda de Dios, una confianza en el rescate de Él, una confianza que Dios va a cambiar esta situación. Pero es posible usar este miedo, este temor. No quiero tener no quiero tener pasando en mi vida. Y está funcionando para traer en manifestación la cosa que usted no quiere. Pero es una fuerza del corazón. Miedo es una fuerza del corazón en la misma manera que fe es una fuerza del corazón. Fe funciona como magnet, un imán, como un imán para traer la promesa, la palabra, lo que la palabra ha prometido. Traer en manifestación un imán de fe. Pero miedo funciona también para traer en manifestación la cosa que usted no quiere tener. Pero cuando una persona está meditando en el problema, meditando en este temor, no quiero perder mi vehículo, no quiero perder mi casa, no quiero perder mi trabajo, no quiero. Y con esta expectativa aumentando, una expectativa de la cosa que no quiere tener. No quiero perder mi trabajo porque imágenes, dibujos mentales, videos mentales. No. Este proceso es el proceso de fe en el opuesto. Fe en el problema o fe en Dios. Tenemos que escoger. ¿Cómo creíste? Él dijo. ¿Cómo creíste te sea hecho? Abraham tenía evidencia que él no podía tener un hijo. Él estaba casi 100 años. Y Sara, aun cuando ella estaba joven, ella no tenía la capacidad de tener un hijo. Y ella es vieja. Entonces, él tenía que, con la esperanza que viene de la palabra, así será tu descendencia. Yo te he hecho padre de muchas naciones, así será tu descendencia. Esta declaración de Dios, en la misma manera que la tsunamita no tenía esperanza en la evidencia natural, ella tenía que poner su confianza, su esperanza, la esperanza que viene de su pacto con Dios. Paz. Dios va a restaurar mi hijo. Esta no es el fin de mi historia. Tengo paz con Dios y la paz de Dios va a restaurar mi hijo.
y ella tenía que continuar en esta conexión de fe para traer en manifestación lo que estaba, la esperanza en el corazón de ella. En la misma manera, Abraham tenía que sobrevenir la evidencia natural de su cuerpo y el cuerpo de Sara. Y él tenía que usar la esperanza que viene o vino de la frase, así será tu descendencia, para construir una esperanza y después, porque esperanza es el principio. La esperanza, la palabra, la primera cosa que la palabra va a producir es una esperanza. Y después, fe es lo que da sustancia a las cosas que se esperan. Dice en la traducción Knox. ¿Qué es la fe? La fe es lo que da sustancia a las cosas que se esperan. Cuando una persona quiere construir o edificar una casa, ellos tenían que traer los recursos para la casa, ¿sí? Las cosas para el techo, las cosas para las paredes, recursos para construir. Pero aun cuando una persona tiene madera, gracias, madera y los recursos aquí. Ok, construye mi casa. Ok, ¿quiere? Por favor, construye mi casa. Ok, ¿dónde quiere las paredes? Necesito un proyecto para construir. Es posible, aquí tenemos los recursos, pero para construir nosotros necesitamos tener un plan, un diseño, un proyecto. La esperanza es el proyecto. La esperanza es lo que da detalles. Esta es lo que Dios va a hacer. Esta es lo que, y mi fe puede dar sustancia o tomar los recursos para poner en mi vida. Esta es el dibujo de mi matrimonio que viene de la Biblia. Oh, ok, es mi proyecto. Y este es el matrimonio que quiero tener. Yo quiero tener esta estabilidad en mis finanzas porque viene de la palabra y está proveyendo un diseño, un proyecto para construir. Y mi fe va a dar sustancia a las cosas que se esperan. La esperanza tiene una parte. Esta esperanza es algo que tenemos que estructurar. Porque la tsunamita tenía evidencia natural. La evidencia natural no tenía un cambio, un resultado diferente. Para tener un resultado diferente, ella tenía que usar una esperanza diferente. Abraham tenía que usar una esperanza que viene de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que establecer una esperanza de la palabra, una expectativa del mejor de Dios. A mí me gusta mirar historias verdaderas y usualmente es una historia de un problema y cómo Dios cambió la situación. O yo quiero ver
programas de nuevo 11 con rescate y los médicos están cambiando la situación, okay? Helicopter medics is one of my favorites. Médicos en helicópteros de Great Britain. It's a cool show. Okay, pero estoy muy aware. Estoy muy consciente de algo que muchas personas dicen en medio del problema, en frente del problema. Ellos dijeron, estaba esperando el peor. Ellos posiblemente fue un accidente y ellos recibieron un llamado y inmediatamente estaba esperando el peor. Y cada vez el Señor me dijo, nunca hace esto. Cuando usted recibe un reporte malo, yo quiero que usted tenga una expectativa diferente. Una expectativa va a cambiar. Una expectativa, Dios va a ayudarme. Una expectativa que tiene Dios en esta ecuación. Equation es una gloria al Señor. Porque muchas personas están solving their problem, resolviendo su problema sin Dios en la ecuación. Tenemos que añadir a Dios. Porque esta es la situación mala, posiblemente, pero Dios. Tengo un Dios, tengo un Padre Celestial que ha creado cada cosa que existe. Y Él está en mi lado. Y Él está conmigo. Y tengo su promesa y tengo su palabra. Y esta situación puede cambiar. Pero tenemos que practicar. Tenemos que practicar esta esperanza de lo mejor de Dios y no el peor en la situación. Cuando un reporte viene, nosotros necesitamos tener un corazón establecido en nuestro pacto, en nuestra redención. Amén. ¿Por qué? Como creíste, te se ha hecho. Como creíste. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Amén. Yo le creo a Dios. El apóstol Pablo estaba en una barca en medio de una tormenta. Ellos no tenían algo, nada está en este barco porque ellos en su histeria to throw over. Cada cosa en la barca. Pero él estaba orando y él recibió una promesa de Dios que ninguna persona va a morir. Y él declaró, en medio de la tormenta, no hay evidencia natural que un cambio ha ocurrido. Solamente una palabra de Dios que viene por medio de un ángel. Y él declaró, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y cambió la atmósfera de la gente en esta barca. Ellos tenían esperanza porque un hombre ha recibido una promesa de Dios que ninguna persona va a morir.
Vamos a perder la barca, pero no nuestras vidas. Vamos a vivir. Y yo le creo a Dios. Amén. El viento estaba allí, las ondas, la situación en su apariencia no ha cambiado, pero en su corazón él tenía esperanza. Y contra la esperanza natural, Abraham creyó en esperanza. Y esta es lo que necesitamos desarrollar. La palabra, esta es la razón que usamos la mañana, la madrugada, para depositar la palabra en preparación, porque tengo la palabra ya en mi corazón. Cada situación yo puedo responder en esperanza. Yo le creo a Dios. Amén. Aleluya. Gracias por su participación en este servicio. ¿He recibido a usted? ¿Ha recibido? Ok, por favor, pónganse de pie. Vamos a declarar la visión de nuestra iglesia. Hallelujah. Did she leave you without the vision? Gloria al Señor. La visión. Gracias. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Dios les bendiga, familia.